Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. De la mañana ya 12 de la tarde con 4 minutos, justo eso, 12 con 4. Gracias por estar con nosotros en este espacio que se llama Entre Laguneros. Transmitimos desde el corazón de la comarca lagunera, desde Torreón, Coahuila, y de lo que se trata este programa, si por primera vez lo escucha, es de ponerle, acercarle, estar en contacto con laguneros que han venido haciendo diferencia, que han venido siendo exitosos en el rubro que sea. Y exitosos tiene que ver no ni con cuántos reconocimientos, ni con cuánto dinero ha llegado para sí, sino tiene que ver con que estén haciendo lo que les gusta hacer, con la pasión con lo que lo hacen, con este ejemplo de acicate, de lucha constante, de saber que nunca somos un producto terminado, sino siempre como seres humanos estamos en proceso, y eso es lo que para nosotros nos parece relevante y significativo. Darnos cuenta también de los esfuerzos, de la lucha, de lo que significa llegar a alguna meta, de todo lo que hay que allegarse como bagaje, como herramientas para poder enfrentar y estar en el terreno de la lucha constante. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es un claro ejemplo de ello. Él es profesor de educación primaria, licenciado en educación especial, licenciado en psicología educativa. Él tiene cursos de especialización en psicología educativa, maestría en educación infantil, desarrollo del niño de los 0 a los 6 años, diplomado en neurociencias por la Asociación Educar de Buenos Aires, Argentina, estudiante de Wushu en 4º grado, doctorante en ciencias de la educación por el Instituto Universitario España de Coahuila, perteneciente a la Universidad de España, constancia de competencia laboral como instructor. Bueno, como formación complementaria, él estuvo en una estancia académica en la Universidad de Barcelona en 2012, en otra estancia académica en la Universidad Complutense de Madrid, estancia académica en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Lleida, conferencista y tallerista en tópicos sobre neurociencias y neuroeducación en diversas partes de México. Yo recientemente tuve la fortuna de poder conversar con él y darme cuenta, constatar de todo lo que había escuchado y de todo lo que había leído sobre Jorge Prado, y por eso es que le he invitado a estar con nosotros en Entre Laguneros. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de este espacio de Entre Laguneros. Agradecemos la aceptación, estar en este programa y a platicar contigo de ti, que esa es la parte primordial de Entre Laguneros. Marcela, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues mira, yo quisiera iniciar, además de saludarte a ti y a tu amable público, agradecer todo lo que vale la deferencia para con un servidor en un espacio tan importante y tan interesante que es el compartir lo mejor que la laguna da, no solamente al interior, sino tras las fronteras de nuestra comarca lagunera, al resto de México y, por qué no decirlo, también al resto de América y del mundo. Muchísimas gracias por tu invitación y para mí es un honor, para mí es un placer estar charlando contigo esta tarde. Pues igualmente, Jorge. Y empecemos ortodoxamente por el principio, por tus primeros años, por tu origen. Que bueno, tú con todos los estudios que tienes, con toda el escudriñar sobre el ser humano para entender cómo aprende y ayudarle a aprender, sabes que los primeros 6 años son fundamentales en la vida de cualquiera. Y eso de alguna manera marca un derrotero, que si bien no es destino final, sí es facilidad o mucha lucha para alcanzar los objetivos. Cuéntanos cómo fueron tus primeros 6 años. Claro que sí, Marcela, con todo gusto. Mira, pues yo soy originario de Saltillo. Mis papás son originarios de la Sierra de Arteaga, un lugar muy bonito. Vivimos muchas carencias, yo lo digo con mucho orgullo, yo soy de barrio.
Yo crecí en uno de los barrios de Saltillo y crecí en un entorno en donde los vecinos eran también tus papás porque te corregían, porque te señalaban. Era muy común que podías estar comiendo un día en la casa del vecino del frente y al otro día estar ayudando al vecino de al lado. Crecí con unos papás maravillosos que me enseñaron a reírme de las cosas. Crecí con papás maravillosos que me enseñaron el valor de reconocer que la vida te va a tumbar, la vida te va a poner enfrente obstáculos, te va a poner retos, pero depende de ti cómo enfrentes estas situaciones que te pone la vida. También es importante contar en la vida, y yo lo hice con unos hermanos. Yo soy el de la hamburguesa. Yo les digo que yo sufrí el síndrome de la hamburguesa porque tuve 2 hermanos mayores y 2 hermanos menores. Y bueno, típico que le dices a tu mamá, oye mamá, quiero ir con mis hermanos mayores. No, porque tú estás chiquito. Ah, bueno, entonces ¿puedo ir con mis hermanos chiquitos? No, porque tú ya estás grande. Entonces viví esta situación muy padre del síndrome de la hamburguesa y fue genial. Yo procuro todos los diciembres, estas fechas, verlas con mis hermanos. Mis papás ya se nos adelantaron en el camino, pero nos dejaron grandes lecciones. Recuerdo con todo cariño también mi escuela primaria, recuerdo con todo cariño, te digo, los vecinos, y me parece que son cosas que uno tiene que valorar, aun y cuando decimos que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, pues en este caso la parte del dónde vienes y la calidad del dónde vienes, sobre todo como bien lo dices tú, la calidad humana del dónde vienes es crucial para el ser humano que eres y que estás en condiciones de poder ser. Ajá. Marcela. Jorge, pero entonces sí el cobijo, la amorosidad con la que eres cuidado, con sus bemoles, porque no hay familias perfectas, ¿no? Habrá momentos de aciagos difíciles, sobre todo en los primeros años donde se van juntando 2 y 3 niños y entonces, tener un niño no es cualquier cosa, son gastos, son penurias, son preocupaciones por las enfermedades y tal. Pero ¿por qué es determinante en la vida de un niño estos primeros 6 años y en tu caso fue tan alentador? Mira, es importante por algo que se conoce como improntas. Las improntas nos las dejan los adultos a los infantes. Son momentos específicos en tu vida que tienen una característica emocional particular y que por supuesto se quedan en el registro de tus memorias. Esas improntas son cruciales porque son los prismáticos, son los lentes con los que ves el día a día. Un papá tiene que identificar qué tipo de improntas le deja a su hijo, porque no solamente los utilizas en ese momento, sino los usas en tu vida futura. Cuando estás frente a una problemática, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues lo vas a hacer gracias a esas improntas. Te pongo un ejemplo, Marcela. Yo cuando estaba en la secundaria, 3er año de secundaria, recuerdo que hubo una situación en donde me ofrecieron droga, me ofrecieron cocaína. Y en ese momento que me la estaban ofreciendo, resonó una impronta de mi papá. Mi papá un hombre muy duro, mi papá un hombre muy estricto, mi papá un hombre que nos disciplinaba constantemente, porque era un entorno muy difícil el del barrio. Pero en ese momento, 5 minutos de mi papá fueron cruciales. Mi papá me dijo, hijo, quiero que aprendas algo en la vida. Yo tengo un vicio, decía mi papá. Mi papá tomaba, le gustaba mucho la cerveza, el tequila, etcétera. Y él me acuerdo que me decía, de preferencia, hijo, no tengas vicios en la vida. Obsérvame a mí, no tengas vicios. ¿Cómo? Pero si fíjate bien, obsérvame a mí. Y luego yo decía, ¿cómo, papá? Así, mira, es muy complicado una vez que tienes un vicio que lo dejes. Pero quiero decirte algo. Si vas a tener un vicio, número 1, que te lo puedas pagar. Y número 2, y eso es muy importante, que ese vicio tú lo puedas controlar. Entonces mi papá me dio una cátedra ahí de esos espacios que tienen los papás de repente, y sus palabras resonaron en el momento que me ofrecieron cocaína, y en ese preciso instante yo dije, no quiero, gracias. Afortunadamente el tipo que me lo ofreció no insistió, pero yo lo tengo como un punto de inflexión en mi vida, porque yo no sé qué hubiese sido de mí si yo en ese preciso instante hubiese dicho, en lugar de haber dicho no, hubiese dicho que sí. Y entonces fue crucial para mí esos 5 minutos
que mi papá me dijo eso sobre los vicios, a pesar de que él tuvo uno, pero tuvo uno que pudo controlar, porque yo no recuerdo, mi papá tomaba y lo que tú gustes, pero nunca faltó al trabajo. Eso es un ejemplo que me dio. Él nunca llegó tarde al trabajo, nunca faltó al trabajo. 25 años que trabajó en una empresa ahí en Saltillo, jamás le pusieron una falta, Marcela. Y eso es algo que me improntó mi papá al respecto de la responsabilidad, Marcela. Uh-huh. Claro, sí, y es que a lo mejor somos generaciones donde esto era una forma de entender la vida, o sea, podían los papás excederse en algunas cosas, pero nunca excederse en no tener este sentido de responsabilidad, o mejor dicho, en ser irresponsables ante las obligaciones y los compromisos que adquirían, ya fuera en su trabajo, en su negocio o con la familia misma. Sí, claro, cada quien en la medida de sus posibilidades. ¿Te parece que hoy en día los chicos, las chicas, no tienen ese ejemplo, que los padres jóvenes, pues tienen otro sentido u otra definición de lo que es la responsabilidad? Sí, soy un convencido, Marcela, que las generaciones hemos ido cambiando. Tú sabes que los sociólogos ya se dieron a la tarea de clasificarnos. Mis papás fueron la generación silenciosa, yo soy parte de la generación baby boomer, y luego viene la generación X. Por ejemplo, mis hijos, yo tengo 2 milenios y tengo un Z, que es una de las últimas generaciones. Sí son diferentes, pero también es una elección que como papá tienes. ¿Qué quieres para tus hijos? Siempre que platico con los papás les digo, ¿qué quiere para sus hijos dentro de 10 años? Y bueno, los papás todos dicen, no, que sean maravillosos, que sean excelentes, que sigan estudiando, que sean respetuosos, que me quieran mucho. Y luego, ok, ¿y qué está haciendo en este momento para que eso pueda ser posible? Y entonces es cuando los papás se dan cuenta que a veces no están haciendo lo suficiente, Marcela. Yo, por ejemplo, con mis hijos, yo me pongo como ejemplo con los papás. Yo les decía, con mi primera hija, con Carla, que hoy es una psicóloga que trabaja conmigo y me ayuda en los proyectos y demás, yo le decía, también yo tuve que experimentar, porque finalmente yo tenía ya mi carrera de profesor, apenas estaba estudiando educación especial, pero sí hubo una disyuntiva que me puso la vida. De repente un día platicando con mi esposa me decía, a ver, ¿sí te fijas que está siendo un tanto duro con Carla? Y entonces tuve que hacer la reflexión, a ver, voy a tratar a mis hijos con la dureza que me trataron a mí, y entonces ¿para qué quiero todo lo que estoy leyendo de pedagogía y de psicología? Y entonces tuve que hacer una combinación, Marcela. Sí, la dureza, sí, la disciplina, sí, la orientación con la que me criaron a mí, pero con la indulgencia, el amor, la paciencia que se le debe tener y que te ha enseñado la psicología moderna. Entonces yo les digo a los papás, hay que ir haciendo un estilo de parental, un estilo parental que le funcione a los hijos. No es un estilo parental que me venga bien a mí como papá, como datizo, que yo me sienta que puedo hacer cosas o que me puedo liberar. No, es qué estilo parental le viene bien al presente de mis hijos, pero sobre todo qué estilo parental le viene bien para el futuro de mis hijos, Marcela. Claro, por supuesto. Sí, porque también es cierto que los papás nos equivocamos mucho, Jorge, porque aquello típico de yo jamás voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo, o aquello de la chancla veloz que corría por la casa para disciplinar, o aquello de que te levantaban en la madrugada casi prácticamente porque tenías que hacer una disciplina, no sé, muchas cosas que luego, sin darte cuenta y de manera casi inconsciente, las repites aún y cuando tú te formulaste en algún momento que tú nunca ibas a hacer eso con los hijos. Así es. Por eso viene bien espacios de reflexión. Me parece, y comparto contigo la idea de que no hay seres humanos perfectos, nos equivocamos. Yo en las charlas les digo a los papás y a los maestros, a mis colegas, les digo que yo todavía en 53 años de vida no he conocido ni al hombre ni a la mujer perfecta y creo que me voy a ir de este mundo y no los voy a conocer. Lo que sí he conocido es al ser humano que se ha equivocado pero busca ser mejor. Conozco al ser humano perfectible y que quiere, conforme va avanzando y conforme va teniendo experiencias, quiere ser la mejor versión de sí mismo. Porque me parece que nosotros tenemos diferentes versiones.
habría que encontrar cada uno de nosotros cuál es la mejor versión de mí. Oye, porque de repente si lo escucho, es que mi papá de repente es así, de repente mi papá es así. Ok, ¿cuál será la mejor versión de tu papá? ¿Cuál será la mejor versión de mi esposa? ¿Cuál será la mejor versión? Pero para esa mejor versión también es indispensable la comunicación que se tenga. Mira, una cruzada personal que yo tengo desde hace más de 20 años es ir a dar charlas con padres de familia. Porque yo he detectado, he encontrado en más de 20 años 3 palabras, Marcela. Uh-huh. La palabra querer, la palabra saber y la palabra poder. La primera, querer. A mí me parece que los padres de familia quieren a sus hijos. Ok, pero no es suficiente que los quieras. Y aparece la segunda palabra, saber. Hay que acercarse con gente que experta, hay que platicar con el maestro, hay que platicar con alguien que tenga un poco mayor de conocimiento sobre el desarrollo del ser humano, como para que me diga, oye, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Me regreso? Y entonces por eso en esta cruzada personal de dar charlas a los papás, yo trato de apoyarlos en el saber, porque he encontrado, Marcela, en más de 20 años, que cuando juntas en un papá el querer y el saber, suceden milagros maravillosos, que es la tercera palabra, poder. Entonces un papá tiene el poder de ser mejor papá, de ser un mejor recurso, de ser un mejor mediador para la crianza y la educación de sus hijos. Entonces, en ese sentido, me parece que como comunidad debemos ir hacia allá, querer a nuestros hijos, pero también acercarle a los papás sabiduría de manera que puedan hacer un mejor trabajo, Marcela. Uh-huh. Sí, esto es muy importante lo que nos estás diciendo, porque yo no sé si a todos les pase, pero muchas de las veces por el hecho de ser papá te sientes infalible y tu palabra es la ley y lo que tú dices es lo que tiene que ser. Y entonces ni siquiera te cuestionas que puedes estar mal y que no necesariamente estás haciéndole un bien a los hijos, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo darte cuenta? ¿Cómo abrirte ante esta posibilidad de reconocerte falible, de reconocer que aunque ames con mucha profundidad a tus hijos, pues también te equivocas? Claro. Yo creo que una parte crucial es algo muy necesario en estos momentos, y es el hacer equipo, Marcela. Hay que hacer equipo con mi vecina y hay que y platicar y tomarme un café y de repente decir, oye, fíjate que estoy viendo esto en mi hijo, ¿tú cómo ves? Si no te tomas el café con la amiga, platica con la maestra de tus hijos, platica con el maestro. A mí me parece que ya basta del encono que hay en estos tiempos, papás culpando profesores culpando papás. No, a mí me parece que este es el momento de hacer equipo. O hacemos equipo o nos vamos a llevar entre las patas a nuestros hijos. Es necesario hablar de qué estoy haciendo, qué estoy observando, porque cuando haces ajustes a tiempo a la crianza, realmente los errores que pudiste haber cometido, no pasa nada porque lo vas mejorando a tiempo. Lo que yo he recibido en la consulta es papás que llegan conmigo cuando la situación ya es muy aguda, cuando la situación ya es demasiado difícil, demasiado caótica, y realmente el chico, el joven, ya es muy complicado el cambio. No quiere decir que no se pueda, sí se puede cambiar. El asunto es que se les complica luego a los papás. Yo por eso soy un convencido de poder hacer equipo, de platicar mi experiencia y de estar muy atento. Tengo que estar observando a mis hijos, tengo que estar incluso hasta tomar nota como papá de qué estoy viendo hoy, qué me preocupa de mi hijo, a quién le puedo preguntar, esto que está haciendo es novedoso, está bien, está mal, y reconocer, como bien dices tú, que en el intento de ser un buen papá me voy a equivocar, sí, no pasa nada. Lo podemos resolver, lo podemos solucionar, Marcela. Ajá. Jorge, dame oportunidad, vamos a hacer una pausa comercial. Con todo gusto. Cuando regresemos, me gustaría mucho que me platicaras en qué momento dijiste, sí, voy a ser profesor, y después, sí, voy a ser licenciado en educación especial, y luego, cuando dijiste, sí, voy a ser psicólogo. Bueno, todo esto nos lo platica, nos lo comparte después de la pausa comercial nuestro invitado. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx.
12:26 y entre laguneros hoy pues hablamos de todo lo que tiene que ver con la vida de Jorge Prado, a quien agradecemos muchísimo su presencia en este espacio con nosotros. Y Jorge, pues nos quedamos con esto. O sea, ¿en qué momento dijiste, está bien, voy a ser profesor? Y luego los posgrados y las otras licenciaturas. ¿Cómo fue que tu derrotero en la vida académica, cómo fue que fuiste sumando tanta preparación? Bien, mira, pues es algo hasta cómico, Marcela. Yo siempre que lo platico me lo recuerdo y me da risa, porque mi papá siempre nos insistió en que estudiáramos. Mi papá nos decía, conmigo hay una oportunidad de que estudien, aprovéchenla o se acabó y se van a trabajar. Entonces, con eso en mente, pues siempre la idea era, híjole, no, terminando la secundaria yo tengo que seguir. Y mi papá nos decía, yo quiero que sean ingenieros, yo quiero que sean ingenieros, yo quiero que sean ingenieros. Y pensaba mi papá que contarlo tanto de repetirlo, así iba a ser. Pero no, a mí se me pasó la ficha en el tecnológico. Casualmente se me pasa la ficha. Pero luego yo decía, no, si ya no estudio, mi papá me dijo que me voy a poner a trabajar y que me voy a ir a la obra, etcétera, etcétera. Y yo decía, no. Un amigo me dice, oye, voy a ir a sacar ficha a la normal. Acabamos de terminar la secundaria. Le dije, perfecto. Pues la normal, ¿y qué es eso? Es que es para ser profesor. Ok, bueno, pues vamos, yo con tal de estudiar. Y de esa forma entro a la normal. Y entrando a la normal, para mí fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Conocí gente maravillosa en la normal. Para mí la escuela normal fue mi segunda casa, Marcela. Yo amo tanto a mi escuela de origen, mi escuela normal, porque allí encontré hermanos en mis compañeros. Muchos de mis maestros fueron unos segundos padres por la forma en que nos orientaban y nos guiaban. Cuando yo estuve frente a mi primer grupo de alumnos, ahí se encendió esta voz interior que yo le llamo es la vocación. La vocación no tanto es un asunto genético, que diga, no, es que yo sé desde que nací qué quería hacer. No, la vas encontrando si escuchas tu interior, si escuchas qué te dice tu espíritu, qué te dice tu alma, encuentras tu vocación, qué quieres hacer. Y cuando encontré los primeros niños, los primeros grupos, empecé a decir, esto es lo que quiero cómo ayudar a estos pequeños, cómo los saco adelante. A mí algo que me sorprendía era el rostro de un niño cuando aprendía algo. Esa luz que se ve en los ojos de los niños, esas expresiones de felicidad, para mí eran inimaginables y para mí eran muy perdurables. Y esos mismos ojos, Marcela, fueron los que cuando salí de la normal, yo salí a los 19 años, ya era profe y me fui a trabajar a la Ciudad de México, y luego me fui a otros estados de la República, pero justamente eran los ojos de algunos niños para los que yo no tenía una respuesta, los que me llevaron a seguir estudiando. Había niños que yo decía, híjole, ¿cómo le hago con este muchacho? ¿Qué hago con esta criatura? En la normal no me enseñaron con este niño en lo particular. Bueno, Jorge Prado, pues estudia educación especial. Y estudié educación especial, y cuando terminé educación especial yo dije, no, ya la hice, yo con esto que sé, no. Me seguí encontrando con ojos, con rostros, con expresiones de, ¿eres profesor? Ándale pues, si eres profesor, ayúdame, haz que yo aprenda teniendo medio cerebro, haz que yo aprenda teniendo síndrome de Down, haz que yo aprenda teniendo parálisis cerebral, un trastorno neuromotor. Esas caras y esos rostros, Marcela, son los que han ido haciendo que yo vaya estudiando, porque yo, mientras me siga topando con rostros que tienen dudas, con rostros para los que no tengo una primera respuesta, por eso me convertí en algo que yo digo, un aprendiz permanente. Un profesor, a mí me parece, y eso yo lo digo tanto con mis alumnos de la normal como del Instituto Alford, donde yo trabajo en las maestrías, un profesor no puede considerarse profesor si no es al mismo tiempo un aprendiz permanente. Y mis mejores maestros han sido mis hijos, mis mejores maestros han sido mis alumnos, Marcela. Claro, sí, pero para eso tienes que tener pues esa sensibilidad, ¿no? Yo decía hace un rato que de no considerarte un producto acabado, porque luego también pues el ego va ganando, Sí. sobre todo el ego se va alimentando precisamente de estas capacidades que vamos desarrollando por encima de los demás. Y bueno, los que tienen la suerte de hacerlo. Y entonces esto te da como una cierta ventaja y como una cierta autoridad para ver por debajo del hombro a muchos otros, inclusive compañeros y compañeras. ¿Cómo hacer para dominar esa parte? Porque finalmente estamos hablando de algo que es inherente al ser humano.
Claro, a mí me parece que es crucial mantener los pies en la tierra. Y mantener los pies en la tierra es, diría mi mamá, darte baños de pueblo. Yo, por ejemplo, Marcela, te puedo decir que no manejo, no me gusta manejar por el nivel de estrés que me ocasiona manejar en la comarca lagunera. Entonces yo utilizo el transporte público, como cualquier persona, utilizo el transporte público, y eso me da a mí una perspectiva de lo que sufren los laguneros, lo que sufrimos en el transporte público, lo que viven los alumnos, lo que viven los niños, lo que viven las personas que los utilizamos. Y entonces, tener los pies en la tierra son el mejor recurso para poder seguir en sintonía y evitar que el ego se infle, evitar que el ego te haga presa de él. Yo no dudo que tengamos la vista. Yo recuerdo una cita de José Martí en esta idea de los pies en la tierra y la mirada en el cielo, la mirada en el firmamento, en el universo. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Pero nunca dejar de tener los pies en la tierra. Me parece que mientras más cercano eres a la gente, mientras más vives y escuchas las vicisitudes, las situaciones, más te conviertes en eso. Ahora, algo que yo he descubierto, Marcela, a mí me pasó, y entiendo a muchos otros que les pasa lo mismo, conforme vas estudiando, conforme vas escalando en esta escalinata de los logros académicos, automáticamente te vas haciendo más humilde y más sencillo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo chiquito que eres, de lo pequeño que eres en comparación al universo, en comparación a la tierra, en comparación a toda la gente que hay. Es decir, mientras más conocimiento tienes, en automático la humildad debe de también de hacerse presente. Y entonces encuentras un equilibrio. Yo cuando terminé el doctorado, a mí, yo lo comento y se los digo a mis alumnos, les digo, cuando terminé el doctorado me quedó muy clara la frase de yo solo sé que no sé nada. Así, me quedó tremendamente clara. No sé nada. Oiga, pero usted ya tiene un doctorado y tienes esto y estudiaste el otro. Sí, pero hay muchas cosas en este mundo que hay que conocer y saber, y yo sería pues muy mala persona si dijera, es que yo ya me lo sé todo. No, al contrario, terminé los estudios, sigo estudiando y me doy cuenta que me falta mucho para saber más, Marcela. Claro, por supuesto. Sí, ojalá que pudiéramos albergar este mundo de conocimientos que la especie humana ha generado, pero pues la verdad es que es un deseo totalmente inútil. Si te especializas en ti mismo, creo que ya vamos de gane, ¿no? Porque el principal producto que tenemos que revisar y conocer es a nosotros mismos. Así, lo tienes a la mano, lo tienes muy cerca. Yo creo que cuando volteas hacia el interior, justo es esta idea de cómo creces como ser humano, como persona. Yo recuerdo ahorita que decías tú de mis estudios, yo recuerdo a mis maestros de Tai Chi, Patti y Efraín, a quienes les agradezco infinitamente porque esos 4 años me enseñaron muchísimo de elementos que no aprendí en la escolaridad habitual. En el Tai Chi descubrí mucho voltear hacia adentro. En el Tai Chi descubrí lo que significan palabras que de repente acá los occidentales somos muy buenos para decirlos, pero muy malos para aplicarlas. Por ejemplo, tranquilízate, relájate, tómalo con calma. Sí, oye, padrísimo, pero no tenemos recursos de este lado del charco porque no es parte de nuestra filosofía hacerlo. En cambio, los chinos, tibetanos y demás, pues tienen toda una experiencia bárbara en lo que es este pensamiento trascendental, estas filosofías contemplativas. Y yo recuerdo haber aprendido mucho. A mí alguien me dijo alguna vez, oye, pero es que tú eres católico, ¿por qué estás estudiando Tai Chi? Y le digo, yo no me quita el hecho de ser católico estudiar Tai Chi. Le digo, finalmente el Tai Chi para mí es una filosofía de vida. Y le digo, ¿sabes qué he aprendido? He aprendido que si tú quieres que el Espíritu Santo entre en el templo que es tu cuerpo, en el templo que es tu mente, hombre, pues dale una barridita, mano, el día que tú, no, pues que Diosito venga, que el Espíritu Santo venga, sí, y cómo tienes de mugrero, no adentro, cómo anda tu mente, cómo andan tus pensamientos, tus sentimientos. Entonces, filosofías como estas, Marcela, nos permiten darle una barridita al templo, de manera de que estés en condiciones de que cuando venga la visita,
que lo encuentres de mejor manera. Entonces sí me parece que hay mucho que construir hacia el interior, Marcela. Sí, pero justo eso es a lo que menos le dedicamos esfuerzo, desgraciadamente. Yo quisiera pensar que esto se ha ido modificando conforme vamos avanzando como en la interiorización y en la conciencia del sí mismo, antes de buscar tener la conciencia hacia afuera, sino primero, pues tú lo sabes bien y más un experto en todo lo que tiene que ver con formación y sistemas y maneras de vivir y de aprender. Yo creo que lo primero es aprender de nosotros, porque si nos conocemos será más fácil luego proyectar lo que traes hacia afuera. Pero son tareas pendientes que a lo mejor tenemos muchos seres humanos, pero luego vamos dejando para luego, y el luego nunca llega porque a veces nos sorprende el final de una manera inesperada, fortuita. Déjame hacer otra pausa comercial y regresamos contigo, Jorge, porque todo gusto. Quiero meterme al tema de si no hay una riña entre todos estos conocimientos que se adquieren y luego los sistemas de educación pública o la manera en que se aborda desde la educación privada la formación de los chicos, y cómo hacer para que en lugar de entrar en confrontación se armonicen las cosas a favor de nuestra niñez. Vamos a la pausa y regresamos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. 12:41 y continuamos en Entre Laguneros. Hoy platicamos con Jorge Prado y entonces nos quedamos con esto, Jorge. Sí, todo el cúmulo de conocimientos ahí, pero luego al momento de hacerlo realidad en el terreno de la praxis, te das cuenta que pues muchas veces tantos conocimientos y luego que si no compaginan, si no armonizan con la realidad de nuestro sistema educativo público o con la realidad de la práctica particular de la educación. Sí, hoy en día es una preocupación que tienen mis colegas docentes, que tenemos. Intentamos hacer un cambio. Entiendo que habemos una multitud importante, una multiplicidad de docentes con diferentes estilos, con diferentes formas, pero la gran mayoría lo que queremos es el bien de esta nueva generación. Y también hemos entendido que no es tanto el contenido o el conocimiento, no es el qué, sino el para qué lo quieres. ¿Para qué demonios lo quieres el conocimiento? Y algo que hemos estado trabajando en la formación de los docentes es que para qué lo quiero es calidad de vida, Marcela. Un niño de preescolar, de primaria, un joven de secundaria, de prepa, va a las escuelas para que lo que aprenda sea no para sacar 10 en matemáticas o 10 en español o 10 en ciencias, no, es cómo esto que aprendo me da calidad de vida. En este momento que estoy en preescolar me da calidad de vida. En este momento que estoy en primaria me da calidad de vida. Puede ser que vayas acumulando conocimientos, sí, pero la acumulación de conocimiento es secundario al para qué lo quieres, dónde lo utilizas y cómo lo utilizas. Hoy, afortunadamente, como bien lo señalas, ha habido grandes cambios y la llegada de la educación socioemocional a mí me parece crucial. Me parece crucial porque enfrentamos el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la colaboración. Y yo lo he dicho, si a mí me dieran chance de ser secretario de Educación, que no es mi intención, pero si yo tuviera la oportunidad, yo les diría a mis colegas durante un ciclo escolar completo, si no es que más. Vámonos olvidando por algún tiempo de español, matemáticas y ciencias y vamos trabajando sobre felicidad, vamos trabajando sobre empatía, vamos trabajando sobre colaboración, que es algo que necesita esta manada de niños, esta manada a la que pertenecemos. Necesitamos que los seres humanos que vienen tras de nosotros cambien el chip y que cambien el chip no sobre la supervivencia, sino que cambien el chip hacia la trascendencia. Marcela, trascender me parece que es la parte fundamental en donde tenemos que depositar el ejercicio de la enseñanza,
el ejercicio de la educación. ¿Cómo hacemos para que estos chicos tengan en mente la idea de la trascendencia, Marcela? Sí, pero la trascendencia no sería una consecuencia del bien actuar, del bien vivir, más que buscarla como trascendencia. Voy a hacer esto porque quiero trascender, sino voy a hacer lo que me toca hacer todos los días. Sí, la trascendencia como camino, no como meta. Ya. Es sí. decir, la trascendencia como camino, te lo comento. El cerebro humano, si dijéramos que hay dos funciones fundamentales del cerebro humano, una es la supervivencia. Ahorita en la mañana tú ya te tomaste tu café, algún aperitivo, ya, tu cerebro dice, ya te garanticé una de las grandes tareas para las que estoy instalado aquí, es que tú sobrevivas. Ya, ya está agotado, ¿qué sigue? Otra de las grandes funciones del cerebro es la trascendencia. Y no para que la tengas como meta, sino hoy día, ¿cómo trasciendes? ¿Cómo volteas a ver hacia tu interior? Y cómo volteando a ver hacia tu interior, eres capaz de voltear a ver a los otros, a la felicidad de los otros. Entonces, sí, la trascendencia no como meta, sino trascendencia como el camino cotidiano que se puede dar en el aula virtual, en el aula presencial, en casa. Sí, el día que nos quede claro a los adultos lo fundamental del camino y no de la meta, muchas cosas empezarán a cambiar, porque luego de repente me topo con colegas y con papás que dicen, no hombre, espérate, es que ya lo entenderá, es que cuando terminen esto, cuando termine el otro, no es cuando terminen, es cómo lo vas viviendo día tras día, que eso para mí es crucial. Sí, por supuesto. Ahora, déjame preguntarte algo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los obstáculos o qué inhibe el proceso de aprendizaje de una manera lúdica, gozosa, más que obligada, más que, pues ni modo, tengo que estudiar y voy estudiando lo que ya está sin ganas de aprender más, ni siquiera dudando de que eso que me están enseñando es realmente lo que me dicen que es? Que creo que ese es el derecho que tendríamos todos cuando estamos sumados a un aprendizaje, a dudar y a cuestionar para poder investigar. Ajá. Mira, te voy a decir una frase que lo decía yo en clase este sábado y los profes estaban muy consternados por la frase de Bernard Shaw, que dice, en educación hemos hecho que el conocimiento persiga al niño o persiga al alumno. Todo mundo, muchachos, lean esto, niños, hagan esto. Y yo les decía, yo imagino al libro corriendo detrás del niño, oye, alcánzame, apréndeme, quiero ser tuyo, sí. Cuando debería ser al revés. Es decir, el niño, el alumno, el estudiante persiguiendo el conocimiento. Ya desde ahí tiene que haber un gran cambio. No es que yo te presione, te force y que con cátedras que yo pienso que son muy luminosas, yo consigo que a ti te interese el conocimiento. No. Tenemos que entender al cerebro. Hay algo que se llama sistema de recompensa cerebral, que es donde está justamente nuestra motivación, Marcela. Y la motivación, lamentablemente, y eso lo dice la neurociencia, el sistema de recompensa cerebral está en automático apagado. ¿Qué significa? Que si pasa una mosca, pues no necesariamente se estimula mi sistema del placer, de recompensa porque pase la mosca. No, lo que los profesores tenemos que entender, y los papás incluidos, es que el sistema de recompensa cerebral, aquello que me va a ocasionar placer por hacerlo, se enciende solo con estímulos relevantes. Si yo quiero encender el sistema de recompensa, que es básico para el aprendizaje, tengo que preguntarme, ¿esta actividad que le voy a poner a mis alumnos es relevante? ¿Será capaz de despertar todo el potencial de dopamina que vaya a dar a todos los circuitos cerebrales para que él quiera aprender esto? Entonces, no es un asunto de que los niños o los estudiantes no quieran. Simple, o bueno, no tan simple ni tan sencillo, pero el asunto está en realmente revisar lo que yo estoy haciendo para ver si yo desencadeno este estímulo relevante que encienda el sistema de recompensa. Marcela, los seres humanos hemos evolucionado gracias a que en nuestro cerebro se ha instalado el aprendizaje. El aprendizaje se instaló en nuestro cerebro
para poder adaptarnos. Entonces, yo soy convencido de que no hay un cerebro que no aprenda. Todos aprenden. El asunto está en este ambiente de aprendizaje que yo coloco frente al alumno, qué tan estimulante es. Entonces, ahí está, me parece, una de las claves de la educación moderna, Marcela. Claro. Ahora, dentro de tu derrotero profesional, ¿cuáles han sido los momentos de más satisfacción y cuáles los de duda? Híjole, pues tengo muchos de satisfacción y también tengo un montón de dudas. Las dudas son cotidianas. Yo siempre me pregunto si estoy haciendo bien. Aún y cuando tengo 32 años de servicio a la educación, todos los días me pregunto si esta actividad, si esto que voy a hacer realmente está bien diseñada como para desencadenar en mis alumnos, en mis estudiantes, esto que yo quiero. En serio que estas dudas, estas incertidumbres, en mi caso, diríamos que son cotidianas. Yo creo que no viviría yo sin estas incertidumbres, porque son los que me hacen, estas dudas son las que me hacen que yo trate de hacer mejor mi trabajo. Y los momentos de satisfacción, Marcela, son cuando veo un estudiante que ha logrado una meta en su vida y que a la vuelta de algunos años me los topo y me dicen, profe Jorge, gracias. Profe Jorge, esto que usted me dijo tal día, para mí fue significativo en mi vida porque me ha permitido hacer esto. Profe Jorge, yo le agradezco porque el día que usted se tomó 5 minutos para hablar conmigo, a mí me sirvió y mi vida dio un cambio, mi vida dio un giro. Esos, Marcela, son quizá los momentos más potentes en mi vida y que son los que me tienen aquí todavía pensando en cómo mejorar la docencia, en cómo hacer para que los papás hagan mejor su trabajo, para que los profesores hagan mejor su trabajo. Y que eso quizás sea lo más poderoso, Marcela. Claro. Ahora, déjame preguntarte algo a propósito de lo que tú dices. Sí. Cuando descubres a un buen estudiante, ¿cómo definirías a un buen estudiante? Pues mira, un buen estudiante es el que tengo enfrente. Así de sencillo. Eso es un buen estudiante. Yo he descubierto en mi vida profesional que incluso el alumno que llegase a presentarte las mayores dificultades, los mayores retos, no es un asunto personal. Yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando tienes un alumno al que le dicen alumno problema, que de inicio a mí me disgusta mucho, yo siempre he dicho, este chavo que tengo frente a mí no es un asunto de falta de capacidades, sino que en muchas ocasiones es falta de oportunidades. Cuando yo tengo esto en mente, que es falta de oportunidad más que falta de capacidad, lo que me viene es, te voy a dar las mejores condiciones, te voy a generar oportunidades para que pongas en desarrollo tus capacidades. Y por supuesto que el mejor estudiante es aquel que se empieza a conocer a sí mismo, el mejor estudiante es aquel que empieza a identificar el proyecto de vida ético que le va a caracterizar. Desde muy pequeñitos, los niños empiezan ya a darte visos de hacia dónde quieren ir. Entonces, se nota cuando estás haciendo bien tu trabajo, cuando ya hay un proyecto ético de vida, incluso desde preescolar, desde primaria, y vas siguiéndolo. A mí me parece que ese es un buen alumno que tiene claro o que empieza a tener claridad y le empieza a construir hacia dónde quiere orientar su día a día y hacia dónde pudiese orientar su futuro, Marcela. Sí, entiendo. Y si tuvieras esa varita mágica, si fueras secretario de Educación, ¿qué mandarías? Porque finalmente siempre se nos ha dicho que la educación es una mesa de 3 patas, donde se equilibra gracias a la participación del estudiante, de los padres de familia y de los maestros. ¿Qué harías? Pues mira, yo empezaría por mejorar el sistema y dejar de ponerle clavos al ataúd diciendo que la culpa es de los profesores, como hace algún tiempo lo hicieron ver, o que la culpa es de los profesores. A mí me parece que no es un asunto de ataúdes o de clavos. Me parece a mí que es un asunto de trabajar en equipo para sacar la mejor versión de cada ser humano. Y para esto necesitamos, y ahí sería yo la clave, número 1, confiar en los profesores. Confiar en que la mayoría de los profesores
quieren sacar adelante a sus estudiantes. Y si acaso no tiene los recursos, pues acércaselo, invítalo para que se siga formando, invítalo para que siga siendo un aprendiz permanente. Si yo tuviera esa varita, yo empezaría por decirle a los profesores qué necesitan, qué necesitas a tu alrededor, cómo puedes hacer mejor tu práctica profesional, y no imaginarlo como de repente en algunos sistemas educativos hemos vivido. Desde detrás de un escritorio, la gente asume que sabe lo que necesitan los profesores. Detrás de un escritorio, asumen lo que creen que necesitan los estudiantes. No, es tiempo de preguntarles a los alumnos hacia dónde quieren ir, qué necesitan, cuáles son sus intereses, y lo mismo a los profesores. Hay que preguntarles. Me parece a mí que hoy en día estamos viviendo una idea de que es que los profesores son malos, es que los profesores son terribles. No, México durante algún tiempo fue considerado como una de las mejores pedagogías en el mundo. Estamos hablando de los 60, de los 70. México le contribuyó al mundo con la educación rural, que fue un éxito el modelo de la educación rural, y se la compartimos al mundo. El asunto es que hoy, como no conocemos de nuestra historia, pensamos que lo que tenemos no sirve o no funciona. A mí me parece que también algo fundamental es recuperar lo mejor de nuestra historia pedagógica el día de hoy. Marcela. Jorge, si volvieras a nacer, ¿volverías a hacer las elecciones de vida que has hecho? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, volvería a pasar por mi infancia, volvería a tener los mismos papás, adoraría a mis hermanos, a mis vecinos, querría igual a mis amigos, querría igual todo el contexto que me rodeó, igual mi camino y mi trayecto con mis errores, por supuesto que los vería, porque finalmente el error te potencia hacia el aprendizaje. Hoy en día debemos entender que los errores y las equivocaciones de la vida no son tiempo perdido, no, son una inversión para que tú te mejores, para que tú aprendas. Aún y las vicisitudes más terribles de la vida son un excelente momento de aprendizaje, y cuando un ser humano lo entiende, pues va avanzando hacia no la perfección, sino que vas avanzando hacia la mejor versión de ti mismo, Marcela. Claro. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos conocerte un poco más y bueno, sigo admirando tu manera de exponer las cosas y tu claridad. Creo que esto es lo que nos está haciendo falta recapacitar y que alguien como tú nos abra las puertas del conocimiento hacia lo que queremos, porque yo no creo que haya un solo ser humano que no quiera que un niño progrese y avance independientemente de su condición. Yo creo que todos de alguna manera nos vemos en esos niños, vemos a nuestro propio niño que anda por ahí, a veces más perdido, pero que está ahí, y que lo que deseamos fervientemente es que esos niños tengan oportunidades y que no sea una condición para siempre el hecho de que no haya muchos recursos, de que no haya mucho avance, no haya mucho progreso. No nada más estoy hablando en el sentido económico, sino en el sentido de la humanidad misma, ¿no? Jorge, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, admirándote y agradeciéndote que hayas estado en este espacio de Entre Laguneros. Yo te agradezco a ti, Marcela, por la invitación, agradezco a GREM por haber dadome la oportunidad de poder estar con ustedes, y bueno, también agradezco la atención de tu auditorio, y una última, ¿qué diríamos? Una última expresión. Algo que me parece muy significativo y que incluso nos vendría bien para la salud en este momento, y que este famoso COVID, si llegara a nuestra vida, nos hiciera el menor daño posible. Algo que es fundamental, Marcela, es la gratitud. Todos los días debemos de dar gracias. Gracias a Dios, gracias a la vida porque hoy puedo ver el que sale el sol, gracias a la vida porque hoy puedo respirar, gracias a la vida porque hoy puedo ver a mis hijos, gracias a la vida porque hoy tengo otra oportunidad más de ser mejor ser humano. El día en que lo tomemos como un hábito, el amanecer dando las gracias y el anochecer dando las gracias, nuestro sistema inmune nos lo va a agradecer,
y por supuesto nuestra salud general. Marcela, Dios te bendiga, que bendiga a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. También para ti las bendiciones, y así llegamos al final de este camino de Entre Laguneros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos gustaría mucho que el próximo lunes pudiésemos volvernos a reunir en este mismo espacio. Hasta entonces. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.